la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 105 y 107 en materia de inimpugnabilidad a las adiciones o reformas realizadas a la Carta Magna por el Poder Legislativo. La promulgación se llevó a cabo este 31 de octubre, unas horas después de que el Congreso de la Unión realizó la declaratoria de validez, y con esto se declaran como improcedentes las controversias o acciones de inconstitucionalidad a artículos constitucionales o a reformas o adiciones. Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la Dirección Jurídica de la Cámara Alta para que de manera inmediata solicite a la Suprema Corte de Justicia el sobreseimiento de controversias y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma al Poder Judicial. En lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruyo a la Dirección Jurídica del Senado de la República para que de manera inmediata, una vez promulgada y publicada y vigente la reforma en materia de inimpugnabilidad, solicite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de toda controversia en acción de inconstitucionalidad y juicios de amparo que se tramiten en contra de la reforma que se hizo en materia de Poder Judicial y que hoy es Constitución vigente, y en contra de... Y precisamente para aterrizar este tema de la reforma de inimpugnabilidad, vamos a platicar con la abogada Gabriela Díaz. Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todo tu público. Un gusto estar aquí platicando sobre estos temas. Pues primero empezar por cómo podemos aterrizar de manera sencilla para que la gente que nos escucha pueda entender de qué se trata esta reforma y qué ventajas otorga. Mira, de entrada, aclarar que es una reforma que plantea algo que ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación había planteado en numerosos jurisprudencias, criterios, tesis y demás, ¿no? O sea, solamente se está digamos que plasmando esto en la Constitución, se le está dando más fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún amparo, ninguna acción de inconstitucionalidad y ninguna controversia constitucional, que son, digamos, los medios de control constitucional, ninguno de estos va a proceder en contra de la reforma constitucional. Esto es un hecho. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que entonces el amparo ya no va a funcionar, la acción de inconstitucionalidad no va a funcionar. A ver, estos fueron diseñados para, digamos, estudiar o analizar actos de autoridad o leyes contra la Constitución, no para analizar la Constitución en sí misma. ¿Por qué? Porque la Constitución, digamos que es el pacto social más soberano y de más alto nivel en la jerarquía democrática, en nuestro sistema político. Entonces, como eso ya es así, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo había dicho reiteradamente, claro, inclusive después del 2011, es simple y sencillamente plantearlo ahora, pero desde la Constitución. El amparo va a seguir funcionando, las controversias constitucionales van a seguir funcionando y las acciones de inconstitucionalidad van a seguir funcionando para lo que verdaderamente fueron creados, ¿no? Porque una de las cosas con las que están tratando de asustar, bueno, pues a los ciudadanos, a la gente en redes sociales, es que imagínense que el día de mañana prohíben el voto de las mujeres o vuelven a ponen el esclavismo en la Constitución, lo cual no podría ser posible, ¿no? Porque la Constitución misma prohíbe ir en contra de los derechos humanos, y una ley que suba a la Constitución tendría que corresponder a estos principios máximos de la Constitución. ¿Cómo podemos aterrizar esa parte que la gente entienda que no se va a restablecer el esclavismo en México? Exactamente. Esto forma parte también ya de digamos, un núcleo de derechos que han estado aceptados hasta por la propia comunidad internacional. Son un núcleo duro que en el derecho internacional público se les denomina de jus cogens. O sea, como ya como humanidad avanzado tanto, hemos dicho que estamos de acuerdo en que está prohibida la tortura, en que se debe de privilegiar siempre la igualdad. Estas cuestiones México ya las acepta. Entonces, el hecho de que ahora demos un poco de soberanía digamos, al legislador, a la legisladora, esto no implica un retroceso en materia de derechos. Los derechos que ya están conquistados en la Constitución. Lo que no puede pasar ahora es que un juez o una jueza, a través de un mecanismo, quiera revertir lo que ya tiene una legitimidad popular.
Ahora, entonces, esta reforma que hoy entra al Diario Oficial de la Federación ya es aplicable a la resolución que puedan emitir los ministros de la Suprema Corte de Justicia el próximo martes en materia de la reforma al Poder Judicial. Correcto. A partir de este momento y a partir de su publicación y su inicio de vigencia, que es el día de hoy, me parece, se quedan sin efectos todos los juicios y todos los mecanismos de control constitucional que se hayan ejercido en contra de la Constitución. Ahora, algo muy importante que quiero recalcar, como también lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es que es el hecho de que sí se puede impugnar al proceso de adopción de una reforma constitucional, pero solamente por errores en el proceso, no por el fondo, como es lo que ahora quiso hacer el ministro Javier González Alcántara. Este tema de fondo solamente le corresponde al legislador, a la legisladora, y con base pues en este apoyo de respaldo popular que ellos tienen. No corresponde a un ministro hacer este análisis. Porque aparte el cuestionamiento del ministro es como conveniente, porque no me conviene la elección de algunos miembros del Poder Judicial, pero me conviene ya retirarme o bueno, ya pedir mi renuncia, que está anticipada en la reforma al Poder Judicial. O sea, agarran lo que les gusta y lo que no les gusta, lo impugnan y meten. Es algo contradictorio, ¿no? Totalmente, y siendo que hace 10 meses que se planteó la reforma en febrero, pudieron haber hecho esta misma afirmación, porque ahora el ministro Javier González Alcántara dice, bueno, es que entonces hay partes de la reforma que yo considero que sí son constitucionales y hay partes que no, pero ellos desde el inicio siempre planteaban que la reforma en sí era inconstitucional. Entonces, ¿por qué hasta este momento, digamos, quieren entrar como a una especie de negociación, pero por la vía judicial? ¿Por qué les molesta tanto, digamos, ceder esa parte, ¿no? Además que, bueno, anteriormente ellos siempre se habían defendido, te digo porque yo trabajé en la Suprema Corte, la lógica siempre ha sido defender a la Corte diciendo que no se pueden meter al análisis de la Constitución, porque no lo han hecho ni en arraigo, ni en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Siempre se han lavado las manos en ese aspecto. Entonces, ¿por qué ahora sí quieren meterse al análisis constitucional de reformas constitucionales? Me parece algo mañoso. Efectivamente. Muchas gracias, abogada. No sé si gustaría cerrar con el último mensaje. ¿Qué podemos esperar para el próximo martes? ¿Qué es lo que sigue en esta materia? Yo lo que les digo es que sean muy cautos y cautas con toda la información que está dando. Hay una infodemia brutal. Tomemos 2 pasitos de distancia, no nos ataquemos, no generemos caos ni paranoia, que nos informemos y que nos enteremos de que esto es algo que la propia Suprema Corte ya había aprobado años antes. Es algo que los abogados y las abogadas no te quieren decir, pero es una realidad. Muchas gracias, abogada Gabriela Díaz. Pues ahí lo tienen. La verdad es que no tiene asidero esta controversia que aceptó el ministro y esperaríamos un poquito de recato y de apego a lo que ellos mismos ya habían decidido el próximo martes. Muchísimas gracias. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.